Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy. Estuve trabajando esta mañana después de estudiar para los exámenes finales de Derecho Penal 2 y Derecho Humano en una información para ustedes y que nos va a llamar profundamente la atención porque hoy, al pasar las noticias y al empezar a informar, me veía como el presidente de la República, Gabriel Boric, inauguraba un nuevo cuartel de la PDI en San Ramón. Y ahí me detuve, obviamente, y me quedé bastante pegado mirando el cuartel. Porque en el cuartel se hablaba de beneficio directo a 243.000 habitantes de San Ramón y La Granja. Y además se hablaba de una superficie de 1.500 metros. Pero al mirar el cuartel, esta es la foto de Boric inaugurando el cuartel y esta es la fotografía del nuevo cuartel, ¿no? Pero desde la seguridad comencé a ver el cuartel y me llamó poderosamente la atención de que el cuartel estuviera rodeado de rejas, uh, que la infraestructura fuera completamente abierta, que la entrada no fuera segura. Y agrandando la foto después y analizando obviamente las entradas y los portones, me di cuenta que el estándar de construcción de los cuarteles de la PDI y de Carabineros no están construidos con arquitectura de blindaje. Entonces, yo me imaginé que todo esto se había mejorado después de los graves desórdenes públicos del año 2019 en Chile, cuando fueron atacados cuarteles de la PDI, comisarías de carabineros y cuarteles de las Fuerzas Armadas. Pero realmente no encontré en la foto, lo menos, y después empecé a revisar fotos de todas las inauguraciones que ha hecho este gobierno, y en realidad los cuarteles están expuestos al crimen organizado transnacional. ¿Qué es el blindaje arquitectónico? Se van a preguntar ustedes. No son las cabinas blindadas de los bancos, no son los contenedores que están blindados, no son las casetitas blindadas, ni son las casetas de guardia de las Fuerzas Armadas que aparentemente están blindadas. No, no, no. El blindaje arquitectónico se refiere básicamente a la integración de materiales y de técnicas de construcción resistentes a ataques balísticos, a explosiones y a otros actos de violencia dentro de la estructura edilicia. En un contexto latinoamericano que está marcado hoy por los desafíos de seguridad pública y por el aumento de los cárteles de droga y el crimen organizado transnacional, y en algunos casos como el de Chile, de mucha conflictividad social, esta disciplina obviamente emerge como una herramienta fundamental para la protección de vida de infraestructuras críticas. De nada sacamos con poner militares a cuidar la infraestructura crítica si la infraestructura crítica no tiene arquitectura de blindaje. Entonces, si bien Chile históricamente había mantenido niveles de seguridad diferentes a otros países de la región, comprender y haber considerado el blindaje arquitectónico después del 2019 puede haber fortalecido la resiliencia de estas estructuras, como los cuarteles que se están inaugurando de Carabineros y de la PDI, ante potenciales amenazas futuras que sí o sí se van a repetir. Y por supuesto, optimizar la seguridad de estas instalaciones específicas. Miren, desde la criminología, el blindaje arquitectónico se enmarca dentro de las estrategias de prevención situacional del delito. Al dificultar o imposibilitar el acceso y la comisión de actos violentos, se reduce la vulnerabilidad de los ocupantes y se disuaden potenciales agresores. Esta perspectiva obviamente reconoce que el entorno físico juega un rol crucial en la ocurrencia del delito y que la modificación de este entorno puede ser una medida efectiva para aumentar la seguridad.
Desde la seguridad, obviamente, el blindaje arquitectónico se considera una medida de seguridad pasiva, a diferencia de los sistemas activos que generalmente los políticos y el gobierno nos vende, como por ejemplo la alarma, las cámaras o mucho guardia. Esa es obviamente la seguridad activa, pero es fundamental la seguridad pasiva, porque obviamente a diferencia de los sistemas de seguridad activa que requieren una respuesta ante una amenaza, el blindaje, la seguridad pasiva, opera de manera continua, 24/7, ofreciendo una resistencia inherente a cualquier ataque. Esto es especialmente relevante en situaciones donde la respuesta activa, como en Chile, generalmente es tardía e insuficiente. Quiero a esta altura volver a mostrarles la foto del cuartel que se inauguró hoy día en San Ramón y decirle a las personas que en realidad no hay ningún beneficio para los 243.000 habitantes con este cuartel lleno de plantitas alrededor, porque en realidad no funciona. No va a funcionar ante un posible ataque incluso del narcotráfico. Recordemos que hubo un alcalde de San Ramón que estuvo ligado a aparentemente causas de narcotráfico. Entonces, el blindaje arquitectónico tiene diversas aplicaciones adaptables a las necesidades específicas de cada tipo de edificación. En los cuarteles policiales, principalmente los cuarteles policiales, son objetivos potenciales de ataque por parte de grupos criminales hoy en Chile. El blindaje en fachada, el blindaje en ventana, el blindaje en puerta, el blindaje en muros internos para proteger al personal va a ser fundamental si nos tenemos que enfrentar a enfrentamientos armados o intentos de rescate de detenidos o toma de instalaciones. Áreas de almacenamiento de evidencia y armamento obviamente requieren un nivel de seguridad superior para evitar robo y evitar sabotaje. El blindaje en esta zona, combinado con sistemas de acceso súper controlados, son cruciales en estos momentos en Chile. Sí, son muy lindas las plantitas y los ventanales, pero en la práctica no sirven y parece que las autoridades no lo están entendiendo. En situaciones de emergencia, las salas de crisis y centros de comando dentro de estos cuarteles son fundamentales. Estas salas deben permanecer operativas, selladas y completamente seguras. El blindaje asegura la continuidad de las operaciones y la protección de personal clave. Y si hablamos de los vehículos policiales, estuve viendo que Carabineros estaba mostrando unas nuevas patrulleras chinas para la región metropolitana, que es la región más violenta de Chile, y realmente me daba pena cómo se están haciendo negociados a costa de la vida de los carabineros. Porque si bien no es estrictamente arquitectónico, hoy en la región metropolitana el blindaje de vehículos policiales tiene que ser complementaria a la de los cuarteles y es fundamental, porque hay que proteger a los carabineros y a la PDI durante sus patrullajes y durante los traslados, porque la criminalidad va a aumentar considerablemente en estos meses que quedan del año 2025 y creo que el objetivo nuevo para los cárteles de droga que están operando en Chile, que son muchos, van a empezar a ser los oficiales, los suboficiales y los carabineros. Pero no pensemos solo en carabineros y la PDI. Hoy observemos básicamente la instalación de las Fuerzas Armadas que está más cercana a tu casa. Porque al igual que los cuarteles policiales, hoy las bases militares son objetivos estratégicos. El blindaje protege al personal, protege a las instalaciones de almacenamiento de armamento y municiones y a los centros de mando y control. Si miramos los edificios de inteligencia o el Ministerio de Seguridad Pública en Santiago de Chile, estas instalaciones manejan información sensible y obviamente requieren los más altos niveles de protección contra ataques físicos y contra sabotaje. Y hoy estamos viendo unas medidas de seguridad paupérrimas donde lamentablemente tenemos
personas no preparadas con chaquetitas rojas sentadas frente a un detector de metales y que autorizan a las personas si entrar o no a unos ascensores, y no hay básicamente ninguna medida para contrarrestar ataques de los cárteles de droga. El blindaje hoy en Chile es una medida esencial para garantizar la integridad de la información y obviamente la seguridad del personal en edificios de inteligencia y seguridad. Y ni hablemos de la infraestructura crítica. Instalaciones de comunicación, energía y logística militar tienen que ser protegidas mediante el blindaje para asegurar su funcionamiento continuo en caso de disturbio o ataque. Si nos vamos al mundo civil, tenemos una infinidad de edificios, embajadas y consulados. Las representaciones diplomáticas son y van a ser blancos de ataques terroristas y protestas violentas. El blindaje de fachada, el blindaje de ventanas y áreas de acceso van a poder proteger al personal diplomático y la información sensible. Las plantas de energía, las subestaciones eléctricas, los centros de control de tráfico aéreo y otras instalaciones vitales tienen que beneficiarse del blindaje para prevenir sabotaje y asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El Palacio de Gobierno de la Moneda hoy no es suficiente una malla papal y un carabinero parado a un costado. Hay que pensar en contramedidas de manera urgente. Este gobierno no lo está haciendo. No sé si el próximo gobierno se va a tomar esta amenaza tan en serio de los cárteles de droga. Pero no solo miremos la Moneda, miremos los ministerios, miremos las gobernaciones de nuestras regiones, los edificios de nuestras comunas, edificaciones donde se toman decisiones importantes tienen que ser protegidas para garantizar la seguridad de sus funcionarios y la continuidad de las funciones del Estado. En contextos de alta criminalidad, los individuos expuestos, como los políticos, hoy deben, y como los empresarios, son denominados sus casas como residencia de alto perfil. Y en contextos de alta criminalidad y de bandas tan especializadas como las que tenemos hoy en Chile, individuos expuestos a amenazas tienen que optar por el blindaje de sus residencias como medida de protección personal y familiar. Se acabó la época de que crean que porque están en la punta del cerro con unos ventanales y un jardín maravilloso y una caseta de guardia abajo, nadie los va a atacar. Banco y otras entidades financieras son vulnerables a robo. Hemos visto lo que pasó con Brinks en Rancagua y con varios bancos que son fácilmente violados y que son atacados. El blindaje en áreas de cajas fuertes, bóvedas y fachada incrementa la seguridad. Hay que tener consideraciones para Chile y hay que tomárselas en serio, porque si bien la realidad de seguridad en Chile es diferente a algunos países latinoamericanos, hoy todas las perspectivas apuntan a un aumento de la violencia y la criminalidad en los próximos 5 años. Entonces, no se lo pido a estas autoridades, pero las próximas autoridades y los ciudadanos tienen que considerar el blindaje arquitectónico en ciertos contextos, que puede ser una medida proactiva y estratégica. Hay que hacer análisis de riesgo y específicos, porque es fundamental realizar análisis de riesgo detallados para identificar instalaciones que pudieran ser vulnerables a amenazas específicas. Hay que ver la normativa y los estándares, porque en Chile se necesita desarrollar normativa y estándares de calidad para el blindaje arquitectónico que garantice la efectividad de las soluciones implementadas. Hoy yo estoy viendo que algunas empresas están vendiendo soluciones que no servirían frente a un potencial ataque. Es necesario capacitar, obviamente, a los profesionales de la construcción, a arquitectos e ingenieros en técnicas y materiales de blindaje. Para esto, estas personas que tienen esta empresa y que se quieren dedicar a este rubro tienen que viajar a México, tienen que viajar a Colombia, tienen que viajar a Brasil, tienen que viajar a Paraguay y tienen que aprender de la experiencia en terreno y de edificaciones que han sido atacadas, para que entiendan
cómo funciona esto. La concientización es sumamente importante y este trabajo es fundamental porque hay que informar a las autoridades que seguramente van a ver este video y también al público sobre estos beneficios y las aplicaciones del blindaje arquitectónico que son cruciales para su adopción informada. El blindaje arquitectónico representa una herramienta valiosa para fortalecer la seguridad en diversos ámbitos. Si bien su aplicación puede no ser una necesidad generalizada en Chile, a lo que creen las personas, su consideración estratégica en la protección de infraestructura crítica, de cuarteles policiales, de instalaciones de las Fuerzas Armadas y ciertas edificaciones civiles puede aumentar significativamente la resiliencia frente a las que hoy son potenciales amenazas. Hoy hay potenciales amenazas. Lamentablemente, sucede que cuando queremos alertar a las autoridades, no quieren escuchar. Cuando queremos alertar a los políticos, creen que esto es mentira. Cuando queremos explicar lo que les va a suceder, nos escuchan y preguntan cuál es el beneficio económico. Pero no hay una cultura de la seguridad arraigada y entonces pasa como pasó con la hermana de José Antonio Kast, lamentablemente, pero que gracias a Dios sobrevivió, que fue atacada en su casa. Esa era precisamente una residencia de alto perfil. Pero todavía las personas están creyendo que los carabineros y la PDI o los militares los van a defender. Y eso no es así. Hoy todos, las industrias, las empresas, los particulares, tienen que empezar a pensar en cómo protegerse. Porque el Estado va a ser incapaz de proteger a todos. Y esto se trata de sobrevivir a lo que vamos a vivir. Comprender estos principios, comprender las aplicaciones desde una perspectiva criminológica y de seguridad, amigos, es un paso fundamental para que las autoridades chilenas evalúen su potencial contribución a la seguridad nacional. Pero, ¿en qué consiste en la actualidad en la arquitectura de blindaje? Se preguntarán ustedes. Y les voy a mostrar una foto de lo que debería ser un cuartel de la PDI, con los estándares que hoy tiene México en algunos lugares, Colombia, Brasil y Paraguay. Y con los estándares obviamente que tiene Israel y que tiene Estados Unidos e Inglaterra. Son estándares que ya se están preparando para lo que viene. Antes de eso, obviamente, quiero tomarme un sorbito de café. A esta hora agarra el sueño. Y también quiero agradecer a los más de 55.925 suscriptores que me acompañan en este canal de nicho. Este es un canal que es un espacio para ustedes. Acá se analiza la actualidad chilena y mundial, pero desde una perspectiva de la criminología y la seguridad. Acá se revelan verdades que otros prefieren no informar o ocultar. Nos anticipamos y te invitamos a participar activamente con tus comentarios y tus propuestas. Suscríbete y acompáñame en este proyecto. Quiero saludar a los amigos de La Serena, de Asunción, de Talca, de Valdivia, de Osorno, de Villa Alemana, de Talcahuano, de Lima, de San Antonio y de Maipú, que me acompañan el día de hoy y que seguramente van a ver este video. Te dije que quería mostrarte, obviamente, lo que debería ser un cuartel de la PDI en un lugar como San Ramón. Mira, esto es lo que inauguró Boric hoy, ¿ok? Esto es básicamente lo que es un cuartel de la PDI hoy. Un edificio lindo, con plantita, con rejita, muy abierto, pero que no tiene considerada lo que es el crimen organizado hoy en Chile. Con el actual crimen organizado en Chile, esto debería ser hoy un cuartel de la PDI. No precisamente esto, pero este tipo de estructura debería albergar hoy a los funcionarios de la PDI. Estructuras con arquitectura de blindaje. Este debería ser el cuartel.
Esto es lo que inauguraron los políticos. Ellos, viendo esta foto, saben perfectamente que tienen que hacer esto, pero se ve que prefieren gastar menos y hacen esto sin importar la vida de los funcionarios. El blindaje arquitectónico consiste en la integración de materiales y técnicas de construcción especializada dentro de una edificación con el objetivo de resistir ataques balísticos, disparos de armas de fuego, pero también explosiones y en algunos casos otro tipo de amenaza, autobomba, amenaza física. En esencia, se trata de fortificar la estructura de un edificio para que actúe como una barrera de protección para las personas y los bienes que se encuentran en su interior. Esto se logra mediante la utilización de materiales de alta resistencia como el acero balístico, son placas de acero con aleaciones específicas y tratamientos térmicos que le permiten detener proyectiles de diferentes calibres. Estamos hablando del vidrio blindado, cristales multiplaca compuestos por varias láminas de vidrio intercaladas con polímeros como el policarbonato o el poliuretano que absorben la energía de los impactos de las balas. Estamos hablando del Kevlar y otros materiales compuestos, fibras de alta resistencia que se utilizan en paneles o revestimientos para detener o desviar proyectiles y fragmentos de explosivos. Estamos hablando de hormigón reforzado, como el que te mostré en la foto. Hormigón de alta densidad, con aditivos especiales y un entramado de acero mucho más robusto para resistir impactos y explosiones. O sea, esto es lo que inaugura Boric. Esto es lo que debería hacer. Mampostería reforzada, bloques de hormigón, bloques de ladrillo con refuerzos internos y morteros especiales para aumentar la resistencia. Y obviamente, además de los materiales, el blindaje arquitectónico implica técnicas de diseño y construcción específicas. Estamos hablando del solapamiento de los materiales, asegurar que no haya puntos débiles en las uniones entre diferentes elementos blindados, paredes, ventanas, puertas. Estamos hablando del diseño de esclusas y puntos de control de acceso. Acá hay que crear zonas de transición segura para controlar el ingreso y la salida de personas. Esto. No esto. Y hay que reforzar la estructura. Hay que fortalecer los elementos estructurales del edificio para resistir la presión de explosiones. Esto tiene que tener anclaje y fijaciones robustas. Asegurar obviamente que los elementos blindados estén firmemente sujetos a la estructura del edificio. En resumen, el blindaje arquitectónico transforma un edificio convencional en una estructura defensiva pasiva, capaz de mitigar y capaz de neutralizar los efectos de un ataque armado o de una explosión, brindando tiempo para una respuesta activa o la evacuación segura de los ocupantes del edificio. Su aplicación obviamente varía desde residencias privadas y vehículos hasta edificios gubernamentales, como te expliqué más arriba, pero cuarteles policiales e instalaciones militares e infraestructura crítica son fundamentales. Hasta este momento te he hablado de todo esto, pero seguramente tú eres familiar o estarás pensando en cuáles son los peligros actuales para las personas que trabajan dentro de este tipo de cuarteles de la PDI y de Carabineros. ¿Cuál es el peligro para los funcionarios? Y trabajar en lugares sin blindaje, mis queridos amigos, sin blindaje arquitectónico, expone a los efectivos de la PDI y a Carabineros a una serie de peligros significativos en el Chile de hoy, especialmente en situaciones de intervención o en zonas con alta incidencia delictiva. Estos peligros obviamente se intensifican debido a la vulnerabilidad de las estructuras convencionales ante los ataques y que es sumamente grave verlos y ver que se están cometiendo estos errores.
Quiero, antes de seguir con el programa, obviamente agradecer los aportes voluntarios de cada uno de ustedes, a la Anónima de los Gatos, a Enrique, a Samuel, a Jorge, a Pablo, a María Angélica, a Sergio, a la Anónima del Puerto, a María Angélica Medina, a Rociel Alberto, a Samuel Antonio, a Ana María, a Nagda, a Selma, a la Anónima del Puerto, que se ha portado muy bien esta semana, a Richard, a Javier Ignacio y a María Rubina. Muchas gracias por sus aportes voluntarios en la cuenta RUT, que está abajo de este video. Muchas gracias, Hidra, por apoyar el canal, y muchas gracias a los que lo puedan hacer durante este fin de semana en el link del Banco Falabella también. Acá pueden hacer sus aportes voluntarios para apoyar el periodismo de investigación basado en el análisis desde la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad que estudio para ustedes desde el año 2023. Cada donación ayuda a que pueda realizar procesos de observación e investigación y denuncia de la corrupción política en Chile. Para colaborar también lo puedes hacer a través del link de PayPal que está abajo del video, y también lo puedes hacer a través del link de Patreon, siendo mecenas mes a mes con tu tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los peligros para los efectivos de la PDI que hoy trabajan en este tipo de edificios? Bueno, los peligros son brutales. Disparo desde el exterior, fachada, ventana, puertas sin blindaje. Obviamente ofrecen poca o ninguna resistencia a proyectiles de armas de fuego. Los efectivos dentro de la edificación pueden ser alcanzados fácilmente, incluso por un francotirador. Disparos desde el interior, porque en situaciones de allanamiento o enfrentamiento dentro de un inmueble sin blindaje, los disparos accidentales o intencionales pueden atravesar muros y poner en riesgo a otros efectivos en habitaciones contiguas, sobre todo si ocupan estas mamparas de yeso o estas mamparas de maciza o terciada para separar a los efectivos. Ni hablar de los ataques con explosivos. Las explosiones cercanas pueden causar daños estructurales significativos, derrumbe y lesiones graves o fatales a los efectivos por la presión del aire y la proyección de los escombros. Y créanme, van a suceder ataques de autobomba en Chile. Los efectivos de la PDI y Carabineros ya han sido entrenados. En el caso de Carabineros y la PDI en Curacaví, hace 2 años atrás fueron entrenados para responder a ataques con autos explosivos. Pregunten dentro de la institución. Esto ya se hizo en Curacaví. Ya estuvo la ATF y estuvo el FBI enseñándoles. Ellos ya saben que esto puede pasar en cualquier momento. No saben cuándo, cómo y dónde. Y ahí es donde viene mi pregunta. Si las autoridades saben que pueden recibir un atentado con un autobomba en algunos cuarteles, ¿por qué siguen construyendo este tipo de edificios y no construyen esto? Eso es lo que a mí me preocupa definitivamente. Yo me imagino que debe haber alguna suerte de negociado con las empresas que están construyendo estas cajas de metal sin blindaje arquitectónico y están exponiendo a los funcionarios de la PDI y Carabineros sin importarle el costo de vida, porque frente a intrusiones y frente a asaltos, acá estamos viendo facilidad de acceso, puertas y ventanas no reforzadas son vulnerables a ser forzadas, obviamente permitiendo el ingreso de delincuentes para atacar a los efectivos, robar armamento o robar información. Hablemos de la falta de protección durante los enfrentamientos, porque en caso de un asalto al cuartel o a un operativo en un lugar sin blindaje, como el actual cuartel de San Ramón y los que están inaugurando, los efectivos tienen poca protección física mientras pueden llegar a intentar repeler la agresión. Y ni hablemos los riesgos en zonas de conflicto o disturbio, porque ya lo vivimos en 2019 y parece que no aprendimos nada. En manifestaciones violentas o disturbios, los edificios sin blindaje no ofrecen protección contra el lanzamiento de piedra, contra cócteles molotov o objetos contundentes. Y la falta de materiales resistentes al fuego puede hacer que los edificios se incendien rápidamente. Lo vimos en la escuela de Carabineros, en caso de ataques con artefactos incendiarios. Y volviendo a la escuela de Carabineros, quiero hablar de los carabineros.
no solamente de los PDI. Porque si los cuarteles de la PDI deberían ser así, con blindaje arquitectónico, ustedes saben que las comisarías de carabineros deberían ser hoy así. Estas son las estructuras que deberían tener los carabineros frente a la amenaza que está viviendo Chile y al incremento del crimen organizado que va a vivir en los próximos 5 años. Esto tiene que ser un modelo estándar de comisaría de carabineros. Asustando a la gente, ser alaraco, no. Si bien las funciones y contextos de trabajo pueden variar, muchos de los peligros mencionados para la PDI son igualmente aplicables a carabineros, especialmente en sus cuarteles, en sus retenes y durante intervenciones de edificaciones no blindadas. En los ataques a cuarteles y retenes, estas instalaciones pueden ser blancos de ataque por parte de grupos criminales o individuos violentos, y lo vemos siempre, buscando intimidar a la autoridad, robar armamento o liberar detenidos. Sin blindaje, el personal está siendo altamente vulnerable. Al realizar allanamientos o detenciones o responder a llamados de emergencia en lugares sin protección, los carabineros se exponen a los mismos riesgos balísticos y de intrusión que la PDI. Y ni hablemos del control del orden público, porque en situaciones de disturbio, los vehículos y las estructuras temporales utilizadas por carabineros sin blindaje, como estas camionetas chinas y estos vehículos modificados de civil a tener unas mallitas de protección, no ofrecen ninguna protección contra ataques con objetos contundentes o incendiarios, y como lo hemos visto en Coquimbo, como lo hemos visto en el Estadio Monumental o como lo hemos visto en la Alameda, siempre una patrulla es destruida. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de blindaje? Lamentablemente, la ausencia de blindaje arquitectónico en lugares de trabajo de la PDI y Carabineros van a tener graves consecuencias si el próximo gobierno no pone cartas en el asunto. Y esto es un aviso real. Pongan atención a esto. Si usted es carabinero, si usted es PDI, ponga atención a esto, porque los efectivos pueden llegar a sufrir heridas de bala por esquila o por ondas expansivas de explosiones. Estamos hablando de lesiones graves o fatales. Estamos hablando en baja en el personal. Esto es muy común en México. Esto es muy común en Colombia. Esto es muy común en Ecuador. Esto es muy común en Paraguay. Esto ya está en Chile y va a suceder en cualquier momento, y vamos a tener bajas en el personal. Vamos a tener pérdidas en efectivo que van a afectar la capacidad operativa de las instituciones. Ya pasó en Cañete. Ya está pasando. Y no se están tomando las medidas. Estamos hablando de vulnerabilidad del armamento y la información. Las instalaciones sin seguridad reforzada son más susceptibles a robo de armas y a la sustracción de información sensible. Estamos hablando de que la ciudadanía hoy obviamente no está viendo esto porque está viendo lo de la Cuesta Barriga, o está viendo que el Papa se murió, o las peleas de los políticos. Pero cuando aparece el gobierno y dice: inauguré este tipo de cuartel y no inauguré esto, o no le estoy construyendo esto a los carabineros, aparecemos los que estamos estudiando esto y decimos: epa, ojo, acá hay una alerta. Que nadie nos va a pescar, en realidad, muy poca gente nos va a pescar. Pero cuando pase, mucha gente se va a acordar y va a decir: hoy tal o cual lo dijo, lo advirtió. Es que obviamente no todos están mirando lo que uno está mirando. Y cuando pase, lamentablemente va a pasar, porque no están haciendo la pega, ahí va a haber otra vez más pérdida de confianza de parte de la ciudadanía. Porque la percepción de inseguridad va a pasar de la ciudadanía a las propias fuerzas del orden cuando reciban el primer coche bomba o el primer ataque explosivo
en una comisaría o en un cuartel de la PDI. Entonces ahí se va a minar completamente la confianza pública. Y ahí sí vamos a estar nivel México, nivel Colombia, nivel Brasil, nivel Paraguay, nivel Ecuador, nivel Perú, en la década del 90. Por algo estos países sacaron a los militares a combatir el crimen organizado transnacional. Si esto es 1 más 1 son 2, es así. Y van a tener nuestras fuerzas policiales, lamentablemente, si llega a pasar esto, si nadie se pone las pilas, mayor dificultad para realizar su trabajo. Imagínate que un carabinero o un PDI que está estudiando y vea este video, se dé cuenta de que están trabajando en un ambiente completamente hackeable, sin arquitectura de blindaje. Ahí el temor a ser atacado en entornos vulnerables va a dificultar el desempeño de sus funciones y obviamente esto pone en riesgo el éxito de las operaciones, porque tienen que trabajar en un ambiente seguro, donde sepan que no los van a atacar. La falta de blindaje arquitectónico hoy expone a los efectivos de la PDI y Carabineros a peligro significativo, que pueden resultar en lesiones, en baja y en una menor capacidad para mantener la seguridad y el orden público. La implementación de soluciones de blindaje, aunque implique una inversión fuerte inicial, puede mejorar sustancialmente la seguridad de los funcionarios y la efectividad de su labor. No es necesario echar abajo edificios y construir edificios nuevos. Es necesario blindar lo que ya tenemos y lo que vayamos a construir, subir el estándar a blindaje arquitectónico internacional y mandar a los expertos, contratar realmente, no amigotes del gobierno de turno, mandar arquitectos, mandar prevencionistas de riesgo que tengan experiencia, mandarlo a estos países, a México, a Colombia, a Paraguay, a Perú, a Ecuador, a Brasil, y que vean cómo incluso las familias se están construyendo casas con blindaje arquitectónico para no ser víctima de asalto en sus propios domicilios. La gente con millones y millones y millones de pesos ya no está viviendo en casas normales. Se están construyendo casas completamente blindadas porque manejan acceso a la información y saben lo que va a pasar en los próximos 5 años. No mire para el lado. Empiece a tomar cartas en el asunto en la medida que pueda. Si usted es político o si es autoridad del país, póngase las pilas y haga algo. Si usted es policía, es de la PDI o es carabinero o es militar, empiece a comentar esto, a mostrar estos videos para que la gente empiece a preguntar, perdón, ¿por qué nosotros no tenemos estándares elevados si ya se sabe que hay presencia y que puede haber un ataque con coche bomba en cualquier momento? ¿Ustedes sabían que el blindaje arquitectónico ya se aplicaba en estos países que les nombré y que Chile no estaba aplicando estos estándares? ¿Crees que estos estándares son necesarios? ¿Crees que el próximo gobierno va a elevar los estándares? Te dejo invitado a que comentes en el comentario acá abajo en este video del día de hoy. Y obviamente, mi querido amigo, te invito a ser parte de esta comunidad. Si te gustó este video, únete a la comunidad, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo con un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo del video del canal. Y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Gracias por estar.